Bienvenidos a Sello Argentino. Hoy estuvimos conversando con Juan Manuel Urtubey. Hablamos sobre federalismo, peronismo y la necesidad de una Argentina de diálogos y consensos. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias. Te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación que te hice en este ciclo que denominamos Sello Argentino. Y no podía faltar un compañero que habla del federalismo y que también el federalismo, no solo el sistema federal en la Argentina es un derecho, sino que le da toda una impronta a nuestra nación. Así que yo te quiero agradecer muchísimo por haberme dicho que sí. No, gracias a vos por la invitación. Feliz de poder conversar con vos. Y aparte de esto, ¿no? Se ha berretizado todo tanto que hasta la discusión de federalismo pasó a ser una cuestión de poder, entre comillas. Y federalismo es discutir un contrato social de los argentinos. Federalismo es discutir la propia esencia de la Argentina. Nosotros somos un país que viene de lugares muy diferentes, muy diversos, no solo en la inmigración del siglo pasado y el anterior, sino en la propia génesis de nuestra historia. Nosotros coincidimos de distintos virreinatos, de la Capitanía de Chile, de distintos lugares, confluimos en lo que hoy es la Argentina. Si no entendemos nuestra base histórica, pasa lo que pasa, que vivimos en un país que está remendado arriba de problemas, porque no entendemos nuestra concepción diversa, ¿no? Exacto. Bueno, en realidad esta concepción de que no hay nación si no hay provincias, ¿no? Y creo que sistemáticamente e históricamente ha habido como una falta de respeto justamente a la autonomía de las provincias, a la preexistencia, ¿no? de sus constituciones. Entonces, a mí me parece que en todo un contexto bastante complejo como el que estamos atravesando, mi pregunta que se me ocurre por toda tu experiencia como gobernador, fuiste diputado también mucho tiempo, estuviste en el Congreso representando los intereses de los salteños, y yo que también soy patagónica y que sé lo que se sufre, la marginación en muchos aspectos. Hay económicas, también hay políticas, ¿no? Lo charlábamos un poco también con otros compañeros, que el hecho de que al no tener densidad poblacional también sos un paria, ¿no? De alguna manera, porque no movés el amperímetro en las cuestiones políticas. Sí. Entonces, esto de banalizar el federalismo, ¿cómo ves vos el tema de la ley de coparticipación? O sea, muchos candidatos a presidente en las últimas elecciones hablaron de la necesidad de rediscutir la coparticipación. Primero, ¿qué opinás vos? Y segundo, si lo ves viable en este contexto. Mira, lo tenemos que hacer. Parece posible en este contexto a corto plazo. Pareciera que no, porque creo que hay que hacer algo antes. A ver. Primero tenemos que discutir qué modelo de país queremos ser, y eso significa una discusión de nuestro sistema tributario en forma global. Claro. Para que entendamos lo siguiente, cuando esto empezó, la división entre cuánto administraba la nación y cuánto las provincias era prácticamente en 54-46, casi 50% y 50%. ¿Estamos? Administraba la nación, casi 50% las provincias. Con el paso del tiempo, con distintas leyes que fueron creando excepciones y nuevos impuestos y qué sé yo, hoy hay un 75% de los recursos que administra la nación y un 25% que administran las provincias. Pero a eso tenemos que sumarle que en el tránsito para que eso suceda también se transfirieron responsabilidades a las provincias. Esto es educación secundaria y salud pública. Entonces, eso que antes pagaba la nación con ese 50%, ahora lo pagan las provincias, que pasaron a tener un 25%. ¿Qué pasa? Tenemos lo que tenemos. Pésima calidad educativa, pésimo servicio en materia sanitaria. ¿Por qué? Porque no es por buena o mala voluntad de los gobiernos provinciales, porque no tienen recursos para hacerlo. Total. Entonces, el gran desafío es resolvamos ese tema, pero digo, no alcanza, porque quiero que discutamos federalismo económico también. ¿Cuánto le cuesta? Yo soy productor. ¿Cuánto me cuesta a mí producir lo mismo que me costaría producir a 100 kilómetros de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Yo tengo fácil un 25% de menor competitividad en términos de productividad y de otros costos que tengo. Resultado,
¿Por qué alguien va a instalar una inversión en un lugar remoto de la Argentina si lo puede hacer acá? Solamente lo hacemos los que vivimos ahí porque somos de ahí, tenemos nuestras Y porque raíces también tenés tu ahí en la arraigo, historia. ¿no? Me parece que Claro, es por eso digo, también... pero digo, hay que fortalecer el concepto del arraigo Exacto. con condiciones económicas que a vos te permitan hacerlo. Entonces, ¿es fácil la discusión de la ley de coparticipación? No, es No, dificilísima, pero lo tenemos que hacer porque si no estamos condenando a la Argentina a cada vez más inequidad entre algunas regiones de la Argentina y otras. Un chico en una zona de la Argentina va a sí. tener una posibilidad de progreso en términos de su formación y de su calidad educativa diferente a la de otra, y no es porque uno sea mejor que otro, sino porque uno tiene más plata y el otro no. Y eso Total. es inadmisible, Total, inadmisible. total. Mira, y siguiendo con el hilo, vos marcabas esto del tema del diálogo, ¿no? Y yo creo que atraviesa absolutamente a la clase política como un replanteo que nos Sí, tenemos que hacer, ¿no? O sea, falta de diálogo, falta de consensos. Después buscaremos cuáles son las causas y cómo hacemos para resolverlo y lo más inmediatamente posible, porque, y lo hablamos siempre, la fractura existe y hay que tal cual. reconstruir vínculos, ¿no? Si uno quiere una Argentina para el To- desarrollo. A vos te tocaron dos oportunidades que a mí me parecen como históricas. Una, estabas en la Cámara de Diputados en el 2001, Sí, con lo correcto. cual quiero que me cuentes un poco de eso, porque si hay un momento histórico donde se pusieron en debate absolutamente las cuestiones institucionales, Asamblea Legislativa, y qué hubiese pasado si no hubiese habido diálogo, por un lado. Y por el otro lado, en una cuestión tal vez un poco más doméstica, pero que para mí, y además que es un tema que además me atraviesa y me interesa, que es el tema de la transparencia, la integridad, cuando fuiste gobernador, propusiste, a pesar de tener muchísimos obstáculos, la boleta única electrónica, ¿no? Dos momentos históricos en tu vida política, como gestor en diferentes lugares, y además fuiste presidente del bloque justicialista en Correcto. la Cámara de Diputados, ¿no? Y eso te debe haber llevado bastante dificultad para articular con compañeros de diferentes lugares. Estas experiencias, contanos, a mí me encantaría que vos me cuentes como puedas estas diferentes experiencias que tienen que ver con la necesidad de diálogo y del logro, ¿no? de resultados. Mira, una que tiene que ver con la salida de la crisis, o sea, Sí, la gestión de la crisis del 2001 y la salida en el 2002 de la crisis, que se había dado también previamente en una crisis, bueno, yo no participé en esa, pero que fue el mismo proceso sobre principios del 89 claro. hasta fines del 89, que fue la hiperinflación, salida de Alfonsín, ingreso de Carlos Menem. Esas dos crisis Sí. salieron de la misma manera. Gran acuerdo político, en donde en ese momento los actores centrales, que eran peronistas y radicales, Sí. se pusieron de acuerdo. En un momento los actores fueron Alfonsín y Carlos Menem, y en el otro fueron Duhalde y Alfonsín. Ujú. En dos momentos en los cuales, y en ese participé yo, y me acuerdo porque inclusive en esa época nos tocó una tarea ciclópea, digamos, yo conducía la Comisión de Asuntos Constitucionales, Sí. que fue la que en alguna medida tuvo que generar la ley de acefalía, todo el proceso institucional para salir de esa crisis institucional. El acuerdo que había entre el peronismo y el radicalismo para salir adelante en esa crisis y que también participaron dirigentes de partidos provinciales, lo quiero nombrar Alberto Natale, algunos otros que estaban en algunos otros sectores de la Sí. política, sabíamos que había 5 o 6 temas que no se discutían. En el resto nos matábamos, nos cagábamos a palos Y sí, permanentemente, pero en esos 5 o 6 temas no se discutía. Y había acuerdo en donde sabíamos que la Argentina necesitaba ese acuerdo. Fue el acuerdo político la principal herramienta que tuvimos los argentinos para salir de crisis con procesos de crecimiento virtuoso, equilibrio fiscal, superávit de balanza comercial y crecimiento sostenido de la economía. Nosotros, las veces que la Argentina tuvo crecimiento económico atado a superávit gemelos, fue cuando la Argentina tuvo acuerdos políticos. Nunca se hizo de prepo, ese tema de decir, bueno, lo que se necesita es que venga alguien y que baje línea y lo haga, es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es estar convencidos de los total. cambios.
Entonces, los cambios requieren de acuerdos, es cierto, requieren de la iniciativa política. Hacía referencia cuando me tocó cambiar el sistema electoral. Sí, que no es Hoy poco. se está discutiendo a nivel nacional de nuevo Sí. el tema de la boleta única. Bueno, acá se está hablando de papel. Nosotros hicimos electrónica, que para mí es como un pasito adelante, digamos, es una anécdota. Pero al final del camino creo que con el paso de los años, en un par de décadas, Sí. ya va a ser una anécdota la discusión. Vos vas a votar desde el teléfono, de tu celular, de tu smartphone, vas a poder votar. Totalmente. Hoy manejas todo desde ahí. Está bien Pero hay que muchos todavía no temores, tenemos seguridad. hay muchos temores. Hay prejuicios por Sí, desconocer. sí. Entonces, ¿el tema cuál es? Romper la gran parte de los temores están parados en mantener privilegios. Bueno, o sea, ahí está. si yo tengo un No es aparato... la tecnología claro, solamente, no es yo temor a tengo la tecnología. aparato de fiscales, tengo plata que manejo del Estado, tengo un montón de cosas para manejar un ejército de militantes que te van a robar la boleta, que te van a poner la mía, que te van a hacer tal cosa. Y entonces, ¿por qué yo voy a resignar todo eso con un sistema de boleta única en donde toda la ventaja que tenía se perdió? Bueno, lo que hay que entender es que la crisis de representación que tiene el sistema político actual hoy en el mundo, no solo en la Argentina, porque Sí. nosotros creemos que somos únicos y irrepetibles, No. el quilombo que hay acá hay en todo el mundo. Acá está agravado por la mala performance. O sea, si aparte de tener la crisis que tenemos en todos lados, Sí. llevamos 20 años sin crecer, tenemos un problema. Sí, el tema de los resultados. Claro, exacto, el que Malos manda el resultados. resultado. Cuando vos tenés resultado, la gente, como en el fútbol, como en todos lados, vos sos genial, divino, jugás divino, pero más vale que ganes, porque si perdés, te echan a patadas. Total. Y bueno, en la política es lo mismo, y hay que entender así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para salir de la crisis de representación? Romper filtros que van atenuando la voluntad ciudadana. Uno de los filtros es el aparato político, otro es todavía sigue funcionando un sistema oscuro de financiamiento de las campañas políticas. Hay que ir rompiendo todo eso para que la gente se sienta cabalmente representada por la persona que eligió. Yo quiero ir a votar a Pedro o a María. Bueno, si yo voto a Pedro, mi voto no tiene matices, no vale más o vale menos de acuerdo a dónde vivo. No. ¿Va La Pedro o va certeza. María? Bueno, eso es lo que nosotros necesitamos resolver. Para mí hay que ir para ahí. Ahora, no puedo dejar de preguntarte, las últimas elecciones en realidad nos rompió todos los papeles, porque ahí no había, posiblemente el actual presidente no tenía un séquito de fiscales, Claro. ni, o sea, de alguna manera Nuestro sistema funciona, ahora bien, como te digo, con filtros y con matices, pero claramente cuando la gente se hartó, ya está. se hartó. Cuando la gente quiso que reemplazara al kirchnerismo por Macri, cuando la gente quiso reemplazar a Macri por otra fuerza política, y cuando después los quiso echar a todos y funcionó, funciona. Ahora bien, podemos trabajar para mejorar el sistema representativo para que cuando vos querés votar a alguien no termines votando a gente que no tenés la menor idea de quién es, pero porque estaba colgado en la boleta, entonces por eso lo votaste. Bueno, son esas cosas que creo que hay que ir corrigiendo. Que se pueden ir corrigiendo. Definitivamente se necesita voluntad. Vos hablabas de algo que es verdad, no nos tenemos que sentir que únicos en el mundo, que suele ser uno de nuestros problemas, el de los argentinos, que parece que nos pasan a nosotros las cosas, y además bien dramáticos como somos. Este tema de las polarizaciones, ¿no? Y de los extremos. La Argentina ha tenido, parte de la dirigencia argentina, de la que yo también me he sentido parte y me siento parte, de lograr espacios de centro, ¿no? Espacios de centro popular, no radicalizados, sino de diálogo, de interacción, de diversidad. Vos mencionabas esto de darle valor a la diversidad de posiciones, ¿no? No verlo como un obstáculo, sino como una gran oportunidad para hablar en un mismo ámbito político con el que piensa distinto, pero que tiene una misma meta. ¿Cuánta oportunidad tenemos los argentinos de lograr que en el corto plazo no se sigan radicalizando las elecciones y polarizando? Tenemos un tema, no hay nada más eficiente para generar poder
que la pelea y la confrontación. Digamos, el odio Garpa, es el garpa. principal motor de la construcción de poder. El problema es que la administración de ese poder, lo que, digamos, esto se estudió en la historia desde hace muchos años con la discusión entre lo que significa el imperio y la Pax Romana. Una cosa es conquistar, generar el imperio, y Sí. otra cosa es administrarlo. Bueno, la administración muchas veces resuelve con lógicas muy diferentes a la construcción de poder, en donde los acuerdos valen mucho más que el ejercicio del poder. El problema que nosotros tenemos en la Argentina Sí. es que todo se circunscribe a ver quién tiene más poder. Y en definitiva, lo que hay que entender es que el poder no está en el político ni en el, entre comillas, seno del poder. El poder está en la gente y esencialmente a los países que mejor les va, no son a los países que todos pensamos igual, son los países que pueden administrar los disensos. O sea, que hagas que todos los que estamos de acuerdo nos llevemos bien es más fácil que la tabla del 1. El tema es cómo canalizar los disensos. Los países con profundas divergencias, con serios problemas en términos raciales, religiosos, Claro. culturales, resuelven la administración de sus disensos como una lógica de funcionamiento democrático. Eso hay que entender en la Argentina, porque en la Argentina la lógica no es yo gané, entonces se hace todo lo que yo digo. No, no es así. La lógica es yo gané, yo integro. Sí. Y somos nosotros los que gobernamos, no soy yo. ¿Es posible construir una gran fuerza de centro popular? Es necesario hacerlo. No sé si es tan fácil, es súper necesario hacerlo porque la Argentina necesita acuerdos. Vuelvo a decirlo, si alguien me demuestra a mí un caso de nuestra historia que hayamos resuelto a lo guapo nuestras crisis, entonces sería contrafáctico lo que yo digo. No, no. La Argentina necesita determinada espacio de acuerdos que pongan al país en un lugar previsible. Vamos a ver lo que pasa hoy, sin entrar en lógicas de coyuntura. Sí. Era que teníamos que lograr un cambio, que teníamos que lograr tal ley y que teníamos que hacer tal cosa. Bueno, fuimos avanzando y se hizo todo eso. ¿Qué pasa? ¿Explotaron los mercados? No, no explotaron. Más bien empezamos a tener otros problemas. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita previsibilidad, la Argentina necesita saber que no importa quién gobierne, en mi provincia, en Salta, Sí. hay inversiones, por ejemplo, las mineras, esas que requieren horizonte de 40 años, Sí, sí, a no largo de 4 plazo. meses. Sí. Entonces, vos lo que tenés que tener, hay reglas de juego en la Argentina para que a mí me convenga invertir y enterrar plata en hacerlo, digamos, en mi actividad productiva, en todo lo que significa la agroindustria. Hoy Sí. no hay absolutamente ninguna posibilidad de tener la rentabilidad superior a la que te pone cualquier bono o cualquier título en el cual vos No podés podés laburar. competir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vas a invertir? ¿Por qué vas a dar laburo en la Argentina? Bueno, eso es lo que hay que discutir. Si nosotros creemos que la forma de resolver los problemas es darle una rentabilidad exorbitante a aquellos que no tienen para atraerlo a que vengan a la Argentina, nos equivocamos. Ujú. Decía mi abuelo, cuando la limosna es grande, hasta el Hasta santo el santo desconfía. desconfía. A mí lo que mientras hablabas se me ocurría como el ejemplo, o sea, ¿quién podría no solo dudar, sino apoyar lo que hablábamos, un pacto nacional, ¿no? Nuestro presidente propone el Pacto de Mayo y se firma el Correcto. Pacto de Mayo. En un título es fantástico. Sí, es genial, Es bárbaro. genial. Ahora, mi pregunta, ¿ese pacto es acuerdo? Claro, es que ese es el problema. Lo que necesitamos es salir del título, es salir del ejercicio del poder y trabajar sobre acuerdos sustentables. Lo que se quebró en la Argentina, y hay que entender, es nuestro contrato social. La Argentina quebró su contrato social. Total. Entonces, hay que reconstruir ese contrato social. Y la única manera de hacerlo es que todos nos sintamos parte. Y cuando hablo de ciudadanos, hablo de aquellos que tienen mayor responsabilidad institucional, política, sindical, empresaria, lo que sea, todos. Esto no se resuelve desde la exclusión. O sea, esto no se resuelve echando al que piensa distinto, sino pidiendo un segundo café para tratar de convencer lo que piensa
que su pensamiento puede confluir en el tuyo y ese puede construir un destino común. Eso es lo que tenemos que tratar de pensar, porque si no, vamos a seguir achicando al tamaño de quien puede conducir en un momento determinado. Y la política argentina se ha transformado en una competencia de minorías. Hemos perdido la vocación mayoritaria. Sí. Entonces, tu zona de confort es hablarle a la gente que piensa igual a vos. Entonces, muy de nicho y muy de redes, claro, eso entonces también, muy de trabajamos en eso. algoritmo. Exactamente, entonces yo fortalezco mi lugarcito y con un 20% de gente que piensa más o menos como yo y alimenta, yo ya estoy y tengo mi lugar. Y eso te saca de la posibilidad de transformación. Paradójicamente, nosotros hoy tenemos un gobierno a cargo de alguien que dijo, vamos a romper todo eso. Bueno, lo que es importante es que de verdad se rompa todo eso, no que cambien los actores. A mi juicio, lo que ha pasado es que acá han cambiado los actores en la misma obra que estamos viendo. Los actores y también la forma de comunicar, ¿o no? O sea, el tema del mensaje... Correcto, pero en definitiva, al final del camino, es todo adjetivo, no hay nada sustantivo, estamos cambiando formas para seguir haciendo lo mismo. Paradójicamente, cuando vos te sentás a ver cuáles son los principales problemas que adolecemos los argentinos, son los mismos que seguimos teniendo hoy. Lo mismo de siempre. Bajo umbral de institucionalidad, gobernantes de turno que inventan una Argentina nueva cada vez que llegan. O sea, vos lo ves que pasa hoy, ha pasado ayer, anteayer y anteayer. Casi una de las constantes que hemos tenido en los últimos 40 años de democracia ha sido eso. Totalmente. Algo estamos haciendo mal. La refundación, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que hicimos no sirve para nada. Yo vengo a establecer un nuevo régimen. No, lo mejor que le puede pasar al país es que vengan flacos que puedan entender que la cosa debe ir mejorando, debemos cada uno poner sus matices, pero no podemos inventar una sociedad nueva cada 4 años, porque de hecho ya existe. Yo te pregunto, vos, Juan Manuel, hoy no estás ocupando un cargo público por decisión también, y te he escuchado, pero seguís haciendo política y seguís pretendiendo, los que tenemos vocación, ser sujetos de incidencia, ¿no? Desde algún lugar. Pero mi pregunta es, ¿tenés vocación de ocupar algún cargo y desde este lugar de no ocupar cargo pensás que te sentís hoy cómodo en esta situación? No digo desde la comodidad de no meterte, ¿no? Sino tal vez desde otro lugar sentar posición. Es muy complejo, ¿sabes por qué? Igual primero, yo no te imagino no teniendo ganas de tener un cargo, siendo un animal político. Pero sí, yo soy un animal político, pero hay un tema, quiero ser parte de algo que a mi juicio está condenado al fracaso. No, porque no quiero ser parte de eso. Sinceramente creo que hemos entrado en una espiral en donde lamentablemente termina siendo nocivo todo el sistema, si es que nosotros no le damos una vuelta de tuerca hacia otro lugar. Entonces, es una cuestión casi de autopreservación. Quiero ser parte de algo que sé que no funciona, no, ni a palos. Aparte, te genera toda una serie de daños colaterales, por decirlo de alguna manera. Yo me fui de la función pública, haber sido el único gobernador que se fue, no quiso ocupar ningún cargo, ya llevo casi 5 años, me va bien, y la gente lo único que me reclama es que no estoy, no que estoy, o sea, es espectacular. El problema ¿cuál es? Si nosotros no construimos algo que nos saque de este círculo vicioso, para mí no hay incentivo para meterme. ¿Qué hay que hacer a mi juicio? La Argentina necesita salir de la dialéctica de los buenos y los malos. ¿Por qué? Para construir esa Argentina previsible, no puede haber 4 años de buenos que después reemplazan 4 años de malos, vienen de nuevo los buenos, después se vienen de nuevo los malos, porque la Argentina no tiene destino. Pero que entre ellos dicen que son malos y buenos. Por eso, cada uno, el bueno y el malo. Exactamente. El planteo ¿cuál es? Construyamos una Argentina en donde podamos competir gente que pueda pensar en la continuidad de lo que se llama las políticas de Estado, aquellas cuestiones que tienen que ver con algo que tenga que tener continuidad en el tiempo. Eso
es lo que nosotros debemos de plantear. ¿Qué necesita la Argentina? No es enfrentar el bajo umbral de institucionalidad que tenemos hoy con el bajo umbral de institucionalidad que tuvimos ayer. No, hay que elevar ese umbral de institucionalidad. Entonces, ¿cuál es el planteo? Hay que construir, para mí, una vigorosa fuerza de centro popular. Yo no reniego de mi origen y de mi posición peronista, y lo seré siempre, pero con el peronismo no alcanza, que pueda ofrecerse como una opción superadora, no desde la confrontación, sino desde la superación de este modelo de gestión que hoy tenemos en la Argentina, que repito que no es nuevo, han cambiado los matices, las formas, pero que en definitiva como modelo de gestión sigue siendo una especie de unicato personalista de bajo umbral de institucionalidad y con un enorme nivel de voluntarismo y bajísimo nivel de calidad de gestión. Entonces, el problema es que hay que superar eso, no reemplazarlo con otra cosa igual. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Trabajando en la construcción de eso. Si eso logra realmente encarnar en el sistema político, y probablemente en el futuro esté participando y compitiendo y lo que sea, pero si no logramos eso, ¿para qué? Sí, Para el mí tema no, es el no tiene para qué, sentido. ¿no? El tema es el para qué. Yo ahora voy a algo que mencionaste, que es el peronismo. Bueno, compartimos ser los dos compañeros, pero también hay toda una autocrítica que uno puede hacer y con absoluta autoridad, ¿no? Uno Total. al ser peronista y justicialista, uno puede hasta con más vigorosidad decir, bueno, la verdad que le pifiamos acá, no estuvimos a la altura de las circunstancias, no respondimos a la demanda social. Bueno, hay un montón de... Fallamos a nuestros propios principios, ¿por qué no decirlo, no? En definitiva, no fuimos fieles a nuestros principios, valores, y la verdad que también se debilitó nuestro partido. ¿Qué pensás? Yo te he escuchado hablar muchas veces de esto de la renovación, pero de la renovación no solamente de la política. Vos hablás de la renovación del partido, del peronismo, de la renovación y también de la sociedad. Y lo hablás en un todo, ¿no? Como diciendo, acá no es cuestión de tirarle el fardo a que la clase política sea la que tenga que renovarse, porque... En definitiva, el contexto y lo que nos está pasando a nivel mundial y nacional tiene que ver con crisis de representación, ¿no? En todos los estamentos. Entonces, ¿vos cómo te imaginás esto de la reconstrucción del peronismo, siendo fieles a nuestros principios, pero entendiendo que no podemos ser el peronismo ni de los 50, ni de los 70, ni de los 90, o sea... tenemos que buscar también responder a una sociedad del 2024. Vos sabés que coincido totalmente y digo, sí, tenemos que ser el peronismo de los 50, del 2050. O sea, tenemos que ser el peronismo que vaya hacia adelante. ¿Y cómo somos nosotros? En definitiva, debemos ser la fuerza que blinde el concepto de la movilidad social. O sea, que tiene formas diferentes. O sea, probablemente no tenga las mismas formas que hace un siglo. Sí. No, definitivamente no tiene las mismas formas, pero el principio es inalterable. El principio es decir, cómo generamos que el constitucionalismo social, que tiene raigambre constitucional en nuestra Argentina, logre realmente volcarse a la calidad de vida de los argentinos. Y el gran desafío es ese, o sea, salir de la discusión semántica de si queremos un Estado presente o ausente. Yo quiero un Estado eficiente. Bien. Entonces, yo quiero generar condiciones para que el desarrollo económico sea inclusivo. Eso requiere un Estado que regule, pero que regule inteligentemente, que piense. O sea, es recuperar la agenda de la mayoría. El problema es que el Partido Justicialista se pretendió convertir en una especie de vanguardismo cultural. De defensa de derechos de minorías. Exactamente, y abandonó que no está mal la representación, obviamente, y la incorporación de derechos de minorías inexistentes. Pero no podés olvidar nunca cuál es el core, cuál es el eje central de tu existencia, porque si no, no tenés razón de ser. O sea, tener un peronismo que haya enfrentado a la producción con la política
es un contrasentido absoluto. Nosotros que somos los que debemos de generar el motor para construir una nueva clase media rural, dinámica, vigorosa, que genere valor agregado en origen, que trabaje Sí. sobre arraigo, que industrialice en cada uno de los lugares de la Argentina, se ha convertido en el enemigo de eso. O sea, ¿para qué? Para terminar siendo funcional a la concentración de la economía y a la expulsión de la incorporación del trabajo. O sea, todo al revés Sí. de lo que vos tenías que plantear. Entonces, probablemente el tema es correrse del discurso políticamente correcto y empezar a trabajar en lo que realmente necesitamos los argentinos. Porque el problema es que hay veces que vos te quedás en una zona de confort en donde repetís como letanías viejos dogmas Sí. políticos y sabés que en el fondo terminás siendo funcional a que pase todo lo contrario. Y esa hipocresía, ese cinismo, es lo que la gente le hizo pagar al peronismo sistemáticamente y muy especialmente en la última elección. Entonces, o entendemos eso, ¿Vos tenés o la esperanza gente... de eso? ¿Vos creés que Yo el creo que peronismo, con otro formato, porque puede ser con otro formato, no tenemos que estar tan atados, creo que en eso somos como muy, nos sesgamos, ¿no? sí, Los peronistas. pero siendo claro, si Sí, nosotros podemos ofrecer una versión superadora a ahí la que está. planteó el kirchnerismo en los últimos años, yo creo que podemos construir una sólida fuerza que uno de los principales puntos de contradicción que tiene con lo anterior es que debe ser la plataforma de un gran acuerdo nacional, no uno de los ejes de la discordia nacional. O sea, Claro. o sea, tenemos que abrir una nueva sede que no tenga puertas, que esté abierta para que podamos construir ese gran acuerdo nacional. Entonces, es Hay que contradictorio, sacudirse de claro, es todos que los hay que, prejuicios, los es sesgos, todo. contradictorio con la forma de funcionamiento de las últimas décadas del Partido Justicialista, que han llevado al partido a pasar a ser una fuerza minoritaria y una expresión de poder casi marginal. Cuando Sí. vos te sentás a mirar cómo está compuesto el poder político en la Argentina. Entonces, o reflexionamos frente a eso, o nos quedamos cómodos en un lugar hipertestimonial en donde sostenemos nuestro prestigio de vanguardismo, de progresismo urbano, y nos olvidamos de la vida de la gente. Me parece que la gente te lo hizo cobrar, te lo cobró. Y el peronismo también se olvidó de políticas federales, o sea, en los últimos años. Definitivamente, o sea, nosotros no logramos entender el proceso. Entonces, entender al federalismo como una especie de caciquismo caudillesco, en donde hay algunos jefes territoriales que Es tienen ideológico cuota también de poder, entonces. claro, es un problema Ah, serio, es bueno. no entender que en definitiva lo que nosotros tenemos que ser es el motor de desarrollo. Y si yo quiero un motor de desarrollo, necesito que Salta, mi provincia, necesito que Catamarca, necesito que Chubut y necesito que Tierra del Fuego tengan las herramientas de progreso y de desarrollo, no sean sometidos a la opresión Claro. de caudillos locales que lo que buscan es sostener su poder a cualquier costo. Entonces, hay que salir de esas contradicciones. Y me parece que no hay nadie más indicado para hacerlo que el peronismo, que es aquel que sigue siendo una manifestación cultural importante, más allá de que mucha gente esté planteando el fin del peronismo y toda esa Sí. historia. No hay una manifestación cultural que tenga tal raigambre en la sociedad, en términos de la política, como el peronismo. Sí, yo hacía como como el mapa. Bueno, hubo presidentes patagónicos, hubo presidentes porteños, y Sí. sí los hubo, tuvimos un presidente riojano. ¿Va a haber algún presidente del Norte Grande para la Mira, Argentina? la Argentina Siendo que es un necesita, sector ¿sabes fuerte, qué? ¿no? Nosotros necesitamos romper esa lógica en donde en definitiva el que impone las condiciones es el poder central. Hay que construir un federalismo de concertación. Eso es la Argentina.
Entonces, lo que nosotros necesitamos es alguien que entiende ese proceso, aunque haya nacido al lado del obelisco, me tiene sin cuidado, Sí. pero entender la lógica de un federalismo de concertación, entender que antes que discutir el federalismo como federalismo fiscal o político, hay que discutir el federalismo económico. Yo tengo que generar condiciones para que un pequeño emprendimiento agroindustrial del este de mi provincia de Salta tenga una ratio de productividad y de competitividad más o menos parecida a uno de Rosario y uno de acá. Si yo logro eso, pues Sí. entonces habré ganado esa batalla. Si nosotros tenemos el nivel de... A mí me pasó experiencia como gobernador. Sí. Odio lo autorreferencial, No, pero lo viví. es la experiencia. Nosotros durante gran parte de mi gestión éramos la provincia que mayor porcentaje de su presupuesto destinaba a educación. Ujú. Más de un 40% de nuestro presupuesto, llegamos a tener casi 45%, destinaba a educación. Sí, aplauso, medalla, besos, son un genio, bárbaro. Pero si yo después me sentaba a ver cuál era la inversión por alumno que yo tenía en mi provincia, era de las 5 provincias que menos invertía por alumno en la Argentina. ¿Por qué? Porque mi presupuesto era chiquitito, Sí. escuálido, entonces por más que yo le ponga casi la mitad, seguía siendo chiquito. Por más esfuerzo que hicieras. Entonces, un chico de una zona postergada de comunidades originarias en el noreste de mi provincia, en Santa Victoria Este, lo que necesita es tener un presupuesto por alumno mayor que un chico que tengo acá a una cuadra de la Plaza Vicente López. Si yo logro eso, estoy trabajando sobre esa movilidad social. Porque si no, yo estoy ampliando la brecha cada vez más. Ujú. Porque si el de acá tiene mucho más inversión por alumno que el que yo tengo allá, y ese es el problema de haber descentralizado todo lo que es el sistema de administración educativa y, en definitiva, que eso es un problema de las provincias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un chico de una provincia pobre tiene 4 veces menos posibilidad de desarrollarse en la vida que un chico de una provincia rica. Resultado, eso no es un federalismo. Y es un país absolutamente desigual. Es inviable. Entonces, el desafío para mí es construir ese federalismo concertación. Y es lo que necesita la Argentina. Si después los que lo ejecutan nacieron en el norte, en el sur, en el este, bueno, en donde sea, me tiene sin cuidado. Lo que quiero es discutamos eso. Perfecto. Bueno, vos hablaste de pensar la Argentina del 2050, ¿no? Y ya como una pregunta que se me ocurre para finalizar, no nos vayamos tan adelante, por más que tenemos que pensar en ese 2050 si queremos generar los cambios y las transformaciones en las que creemos, en las que sentimos, porque nos duele el país, porque sabemos que no estamos bien y porque tenemos hijos que queremos que vivan en un país que los pueda contener. Pero no nos vayamos tan adelante. Mi pregunta es, ¿cómo te imaginás o qué te imaginás haciendo al Juan Manuel del 2030? Juan Manuel del 2030, tratando de aportar, cuando vos hablabas de los años, y qué sé yo pensaba, mi hija más chica tiene 2 años. Entonces, viendo cómo hago, porque más allá del patriotismo, la generosidad de toda la historia, quiero dejarle la mejor Argentina posible a mi hija más chica. Con los más grandes no me está saliendo muy bien, porque ya son grandes y la Argentina, pobrecita, está como está. Entonces, me veo laburando fuerte, no sé cómo, no sé dónde y no sé de qué manera, pero para que podamos tener esa Argentina que sueño, porque en definitiva sé que es posible. Cuando vos recorres el mundo, tuve la oportunidad, gracias a la posibilidad de estudiar o lo que sea, anoche no podía dormir, me acordaba, fui becario de la Fundación Carolina en España y pude hacerlo, fui becario de la Cancillería francesa y pude estudiar en Francia, también de la JAI que pude estudiar en Japón, y entender esos procesos, cuando vos ves lo que pasa en España. Sí. Ellos son bastante, porque si vos te comparás con los japoneses o con los suizos, decís, bueno, tenemos un problema. Pero los españoles son como nosotros, les gusta laburar tan poco como a nosotros, les gusta la joda, los amigos, la cosa. Y un país que funciona, está bien, está en Europa, el Tratado de Maastricht, lo que sea. Pero tomaron un momento, hicieron un clic, que fue un gran acuerdo nacional, por cierto, el Pacto de la Moncloa, y luego, más allá de las peleas, tienen algunos puntos de acuerdo. Es
voy a seguir peleando porque en la Argentina haya acuerdos básicos de convivencia, porque si no, ¿sabes qué? No podemos vivir acá. ¿De qué te sirve que te vaya bien a vos si al que está al lado le va muy mal? Y ya, como digo, no es una cuestión de altruismo, es una cuestión de supervivencia. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Juan A Manuel. vos, feliz de estar acá. Un gusto.